Muy buenas a todos, hoy por fin ha llegado la hora de aprender a resolver el 3×3 a ciegas. Bueno, como ya sabréis, este es un tutorial que me habéis pedido mucho, pero he tardado bastante en hacerlo porque no sabía muy bien cómo estructurarlo y espero que de la forma que lo he pensado os sea muy útil y podáis aprender todos cómo hacer el cubo de 3×3 a ciegas. Sea que sin más dilación vamos a empezar con el tutorial. Antes de empezar con el tutorial propiamente dicho, me gustaría explicaros unas cuantas cosillas. Bueno, la resolución a ciegas se compone principalmente de dos fases. La primera fase consta de memorizar el estado actual del cubo, ¿de acuerdo? Y la segunda parte, después de bajarse el antifaz, de ejecutar todas las secuencias de movimiento oportunas para resolver lo que hemos memorizado. También estas dos fases se subdividen en dos fases más que son aristas y esquinas, es decir, se memorizan y se ejecutan por separado tanto las aristas como las esquinas. Y bueno, eso hace que cuando tenemos un número impares de lanzamientos, que ya os explicaré ahora qué es, haya una especie de paridad, pero bueno, que en realidad no es tal, sino que es solamente, bueno, se resuelve con un PLL, para que no os liéis. No es nada complicado, simplemente es algo que hay que tener en cuenta. Los métodos de a ciegas, y en particular el que yo os voy a enseñar, es un método a la pegatina, y lo que significa es que tendremos una pegatina, por ejemplo en el caso de aristas será esta, que es la recámara, o el buffer en inglés, ¿de acuerdo? Y otra pegatina, que en el caso de aristas es esta, que es donde vamos a estar lanzando todo el rato las pegatinas. Entonces, ¿cómo funciona a grandes rasgos este método de a ciegas? Pues simplemente lo que haremos es memorizar la pegatina que está en esta posición y ver a dónde va del cubo. Por ejemplo, podría ir aquí, luego esta podría ir aquí, esta aquí, y iremos así haciendo un caminito. Acto seguido, cuando lo tengamos todo memorizado, lo único que tendremos que hacer es ir conjugando las pegatinas aquí y simplemente con un movimiento de M2, en el caso de las aristas, resolverla. Luego deshacemos la desconjugación y así vamos resolviendo todos. Lo de esquinas es igual, lo que pasa es que en vez de usar M2 como algoritmo, tendremos que usar un PLL modificado. Pero bueno, todo esto es un poco abstracto si no lo vemos con un ejemplo y solo es para que tengáis la idea general. Otra cosita que tenemos que saber antes de empezar a hacer el cubo es qué son los ciclos, ¿de acuerdo? Bueno, los ciclos simplemente son los caminos que vamos a hacer para resolver el cubo. Por ejemplo, esta pieza, como ya he dicho antes, podría ir aquí, 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 y puede que al final esta sea la pieza que va aquí. Entonces, como veis, cuando mandamos la pieza esta a su sitio, se nos va a quedar esta posición resuelta, ¿vale? Sin embargo, habrá muchas aristas del cubo que todavía no estén resueltas. Eso significa que hemos cerrado un ciclo. Y luego, bueno, lo que tendremos que hacer si nos pasa eso es abrir otro ciclo desde otra pieza y ir completando así hasta tener todas las aristas. También os enseñaré alguna forma de saber con seguridad si en realidad hemos resuelto todas las aristas o todavía nos queda algún ciclo más por hacer. Pero bueno, eso, como ya estoy diciendo hace un rato, son solo ideas para tenerlo más claro ahora cuando nos enfrentemos a un ejemplo. Vamos ya, antes de nada, a empezar con un poco de chicha de cómo funcionan los métodos. A ver, para empezar, M2, que es lo más sencillo, es el método que se usa para resolver las aristas y como os he dicho antes, usaremos esta pegatina de recámara y esta pegatina de destino. Entonces, lo que hay que hacer es, en este ejemplo, por ejemplo, yo vería que esta pegatina, ¿de acuerdo? Esta pegatina va aquí, porque cuando el cubo esté resuelto, esta arista tiene que ir aquí, ¿vale? Pero yo me fijo en la pegatina esta, que es mi recámara. Esta me da igual, esta solo me sirve para saber que va aquí y no aquí, aquí o aquí, o a cualquiera con verde, ¿vale? Entonces, esta pegatina va aquí, ¿vale? Y ahora, esta pegatina de aquí va aquí. Y como vemos, como esta es la pegatina de este sitio, ya se nos cerraría el ciclo.
Bueno, como solo tenemos este ciclo en el cubo, todo lo demás está resuelto, no nos tenemos que preocupar de abrir nuevos ciclos y cosas de esas. ¿Y cómo funciona el método? Como os he dicho antes, hay que conjugar cada vez esta pegatina aquí arriba, porque es la primera. ¿Cuál es la única restricción a la hora de conjugar? Pues no tenemos que deshacer nada de la capa M, ¿de acuerdo? Entonces hay que pensar una forma de llevar esta pegatina aquí sin romper nada de la capa M. Pues una forma puede ser esta, ¿de acuerdo? Ahora tenemos aquí esta pegatina y, si os fijáis, hemos preservado completamente la capa M, excepto esta pieza, claro está. Entonces ahora tendríamos que hacer M2 para lanzar esa pegatina a su sitio. ¿Y qué viene ahora? Pues desconjugar, ¿de acuerdo? Tenemos que devolver esta pegatina aquí. Simplemente hacemos el movimiento inverso, ¿vale? No os preocupéis porque más adelante en el vídeo os voy a enseñar todas las conjugaciones y cómo se hace, ¿vale? Ahora, si os fijáis, la pegatina que estaba aquí ha venido aquí. Y yo sé que esta pegatina tenía que ir aquí. Entonces tengo que conjugar otra vez esta pegatina aquí sin romper nada de la capa M. Porque, por ejemplo, podría hacer así, pero estoy rompiendo la capa M, ¿vale? Entonces una forma de conjugar sería así. Así estoy preservando la capa M y ahora puedo hacer el M2 para resolverla. ¿Qué me queda? Deshacer la conjugación, ¿vale? Y así como vemos, hemos resuelto el ciclo. Esa es la idea básica de M2, que como veis es muy sencilla y simplemente luego os explicaré todas las conjugaciones y casos especiales que hay que se pueden resolver muy rápido o que necesitan de un movimiento previo, ¿de acuerdo? Ahora os voy a explicar el método de esquinas, es All-Pochmann y funciona de la misma forma. Simplemente la forma de intercambiar las dos pegatinas es bastante más larga, pero es un PLL modificado y no será difícil de aprender. En All-Pochmann la pegatina buffer de esquinas es esta y la pegatina destino es esta. El algoritmo para intercambiar esta pegatina por esta es simplemente una Y pero quitando el F del principio y el F' del final. Entonces el algoritmo nuevo sería así, ¿de acuerdo? Y como veis se han intercambiado esta pegatina por esta. ¿Cuál es el precio que hay que pagar por hacer eso? Pues que también se nos intercambian estas dos aristas, ¿vale? Y eso tiene que ver, bueno, la paridad, cuando tengamos un número impar de lanzamientos, se nos quedará el cubo resuelto a falta de cambiar estas dos aristas, efectivamente. Entonces con las últimas dos esquinas hay que cambiar esas dos aristas, pero como ya os digo, eso es algo que os explicaré luego. Lo único... A ver, vamos a preparar aquí un ciclo, os voy a hacer otro ejemplo como os había hecho en el caso de M2 para que veáis cómo va y luego iremos con más chicha. A ver, empezamos por esta pegatina de aquí. Esta pegatina de aquí en el cubo resuelto tiene que ir aquí abajo, ¿vale? Y ahora esta pegatina de aquí tendría que ir aquí, ¿vale? Entonces primero vamos a conjugar esta pegatina aquí, ¿vale? Eso es muy fácil porque ahora lo que tenemos que preservar son estas dos aristas, ¿vale? Podemos hacer cualquier conjugación siempre y cuando no movamos estas dos aristas, ¿vale? Entonces para llevar esta aquí nos vale con un F'. Ahora haremos la Y de Pochmann, que como ya os digo es el PLL sin el F y el F', del principio y del final. Entonces, hacemos así y deshacemos la conjugación. Vemos que ya se nos ha resuelto esta esquina y ahora vamos a por la siguiente, que como recordamos iba aquí. La veis aquí en el buffer, en la recámara. Tenemos que conjugar esta pegatina aquí, pues eso lo podemos hacer simplemente con un R, ¿vale? Y ahora hacemos la Y de Pochmann y desconjugamos, ¿vale? La idea de los métodos es muy sencilla y lo bueno de All-Pochmann es que no tiene casos especiales ni nada, simplemente vamos conjugando y resolviendo. Pero bueno, os puede entrar una duda ahora totalmente legítima que es ¿y cómo memorizamos todo esto? Bueno, pues con un esquema de letras. Es la forma más sencilla, yo creo, que es poner un esquema de letras y simplemente ir memorizando el camino. Iremos recorriendo el camino de las piezas, cada pieza tendrá una letra
y entonces con esas letras formamos palabras y formamos frases que sean fáciles de recordar. Vamos a hacer un ejemplo porque veréis que la cosa es bastante más sencilla de lo que parece al principio. Vamos a hacer un ejemplo y luego, aparte de las conjugaciones y todo eso, os voy a enseñar todo mi esquema de letras por si queréis copiarlo o tomar alguna idea. ¿Vale? Entonces, bueno, yo siempre cojo el cubo con el blanco arriba y el verde enfrente. ¿Vale? Es la manía que tengo. ¿Por qué está bien coger unos colores fijos? Porque así es muy fácil identificar dónde va cada pegatina y es más rápida la memorización. Entonces, yo empiezo memorizando esquinas, ¿vale? Empiezo memorizando esquinas, empezaría por esta de aquí, que es el buffer. ¿Dónde va esta? Aquí abajo, que para mí es la G, ¿vale? No os preocupéis ahora por las letras porque ya os digo que luego os las diré. Esto solo es para el ejemplo. Entonces, esta es la G y esta iría aquí arriba, que es la T. Entonces, mi primera palabra es gato, ¿vale? Gato, memorizo gato. Ahora, esta va aquí, que es la H. Y esta va aquí detrás, que es la J. Entonces, haría hijo, ¿vale? Y ahora, directamente esta es la pegatina que va al buffer, entonces ya tendría el ciclo cerrado. Como tengo el ciclo cerrado pero solo he recorrido 4 esquinas, tengo que buscar a ver si hay algún ciclo más. Y como veo, esta esquina está en su sitio pero está mal orientada, ¿vale? Entonces esto es algo que también tengo que memorizar para resolver. Y esta esquina también está en su sitio y también está mal orientada. Entonces eso es algo que también tengo que resolver. Vale, pues si me fijo yo puedo contar. Las letras que he memorizado eran G, T, H, J. 4 letras. Luego, las piezas que tengo colocadas en su sitio pero sin orientar son 2. Esta y esta. Esto tengo que memorizarlo, ¿vale? Yo lo memorizo visual. Simplemente me acuerdo de dónde está mirando el color blanco o el amarillo, ¿vale? Y lo oriento como con el método de novatos, ¿vale? Ahora en el ejemplo veréis en particular cómo hago este caso. Y luego también tenemos esta pieza de aquí colocada que no necesita orientar. En total son 7. Vale, como veo, el número de piezas a memorizar tiene que ser 7, porque yo tengo 8 esquinas, ¿vale? Pero el buffer se me resuelve al resolver las otras 7. Entonces yo tengo que haber memorizado siempre 7 esquinas. Y en este caso, pues las 4 que están en mi ciclo, las 2 a orientar y la resuelta suman 7. Entonces ya seguro he memorizado todas las esquinas del cubo. Vale, ya tengo la memorización hecha. Gato, hijo. Esa sería mi memorización de esquinas. Una vez hecho eso, hay que pasar a las aristas. Bueno, pues las aristas ya os he dicho que el buffer era este, y hay que fijarse dónde va esta pegatina. Esta pegatina viene aquí, que para mí es la B. Esta iría aquí, que es la N, ¿vale? Entonces, mi primera palabra de memorización de aristas es bien, BN, bien, ¿vale? O banana, por ejemplo, depende de lo que venga después. Ahora, esta va aquí, que es la E, ¿vale? Y esta va aquí detrás, que es la V. Entonces, con EV, yo me imaginaría al Pokémon Eevee, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo bien, Eevee, ¿vale? Las 2 primeras letras de la memorización, las 2 primeras palabras, bien, Eevee. Esta va aquí, que es la H, y esta va aquí, que es la C. Entonces, con HC podría hacer hocico, por ejemplo. Entonces es bien, Eevee, hocico. Ahora, esta va aquí detrás, que es la J, y esta va aquí, que es la Z. Entonces, JZ, me puedo imaginar a un andaluz, por ejemplo, diciendo Joce, ¿vale? Joce sería JZ para mí. Pues bien, Eevee, hocico, Joce. Ahora, esta va aquí. Como veis, solo voy siguiendo el camino. He empezado por esta y voy siguiendo el camino. Era bien, Eevee, hocico, José, ¿vale? Esta va aquí, que es la P, y esta va aquí, que es la M.
Entonces, para mí eso sería pomo, por ejemplo. Entonces, tengo ahora bien, Ibi, hocico, José, pomo. 5 por 2 son 10 letras, ¿vale? 10 aristas y esta colocada en su sitio. 10 más 1, 11. Pues he memorizado 11 aristas, seguro que están todas porque el buffer se resuelve todo. Así tendría memorizado todo el cubo, ¿vale? Recordemos, las esquinas, ¿qué era? Orientar esta, ¿vale? ¿Y cuál era la memorización? Gato, hijo, ¿vale? Y las aristas, no hay ninguna por orientar, ¿de acuerdo? Y la memorización era bien, Ibi, hocico, José y pomo, ¿vale? De acuerdo. Si tuviéramos alguna arista colocada en su sitio pero sin orientar, pues eso, creo que ya lo he dicho, habría que orientarla como hacemos con las esquinas. Y si hubiera un ciclo nuevo, eso lo contaremos siempre como, como más 1 en esa cuenta que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Para que nos cuadren los números. Bueno, pues una vez hecho esto, ya solo nos queda ir conjugando todo en su sitio para ir resolviendo. A ver, lo voy a ir haciendo con ejemplos. Yo memorizo primero esquinas y luego aristas y lo resuelvo al revés. Primero resuelvo aristas y luego esquinas. ¿Por qué hago eso? Porque así se puede usar audio, por ejemplo, para memorizar las aristas, que es, en vez de inventarte una palabra, pues simplemente te acuerdas del sonido. Y como lo resuelves primero, pues te puedes olvidar más rápido, ¿vale? Eso al principio no le veréis ninguna utilidad, pero con el tiempo veréis que es bastante útil, ¿vale? Entonces yo, si fuera vosotros, me acostumbraría a hacerlo así. Y bueno, entonces vamos a empezar por las aristas. Esta va a la B. Pues tenemos que conjugar esta aquí sin romper la capa M. Pues una forma es esta. Hacemos M2 y desconjugamos, ¿vale? Ahora iba la N, que es esta de aquí. Pues otra vez hay que conjugar esta pegatina aquí sin romper la capa M. Así, por ejemplo, hacemos M2 y volvemos. Y nos podemos fijar, después de haber hecho estas dos, que tenemos esta arista resuelta y esta arista resuelta. Bueno, pues seguimos. Bien, Ibi. Este es un caso especial que os voy a enseñar luego, simplemente lo voy a resolver y veis que tenemos la E y la V resueltas, ¿vale? Ahora, hocico, la H, la conjugo aquí y vuelvo, resuelta, y la C la conjugo aquí, M2 y vuelvo, ya está colocada en su sitio. Ahora era José, ¿no? Entonces esta va aquí detrás, la conjugo, M2 y vuelvo, ya está resuelta. Y este es otro caso especial que os voy a enseñar ahora en un momento. Lo último que nos queda era pomo, es decir, la P, que está aquí, M2 y vuelvo, y la M, que está aquí, conjugo, M2 y vuelvo. Y como veis, hemos resuelto todas las aristas. En este caso, como teníamos un número par de aristas a memorizar, no hay paridad, ¿vale? Que también es un caso especial que os voy a enseñar luego. Pero bueno, ya os digo que no os preocupéis mucho por lo de la paridad, porque es bastante sencillo. Una vez resueltas todas las aristas, vamos a resolver las esquinas. ¿Cómo era? Gato, es decir, la G aquí, hacemos la I de Pochmann y volvemos. Ahora la T aquí también. Fácil, hacemos la Y de Pochmann y volvemos. Ahora era hijo, la H es esta, conjugamos, hacemos la Y de Pochmann y volvemos, y la J es esta de aquí detrás. Pues conjugamos, hacemos la Y de Pochmann y volvemos. Por último nos queda orientar esta y esta, ¿vale? Pues en este caso yo lo orientaría subiendo esta arriba y veo que aquí tengo que hacer un sune por la izquierda y un sune por la derecha, y vuelvo esta atrás y así habríamos resuelto todo el cubo. También os enseñaré algunos truquillos para orientar las esquinas, pero eso a partir de ahora. Espero que con esta
con este ejemplo y con todo lo que os he explicado al principio ya no tengáis dudas de cómo funciona una resolución a ciegas, y ahora simplemente os voy a enseñar mi esquema de memorización, mi esquema de letras, os voy a enseñar todas las conjugaciones para M2 y todos los casos especiales, todas las conjugaciones para All Postman y cómo resolver la paridad. Vamos a empezar con el esquema de letras de aristas, que es el primero que yo hice, ¿vale? Es bastante fácil y luego os explicaré, una vez explicado esto, el de esquinas, que es inmediato una vez visto el de aristas, salvo por alguna pegatina rara, ¿vale? Entonces, lo que hice yo fue empezar por esta pegatina le digo la letra A y simplemente voy girando en el sentido contrario a las agujas del reloj y me voy a saltar las letras que no me gustan, como por ejemplo la K, ¿vale? Entonces, esta sería A, B, C y D. Una vez acabadas estas pegatinas, empiezo por esta. Esta sería la E, F, G, H. Esta sería la I, salto ahora aquí. Esta sería J, L, M. Como veis, me he saltado la K, ¿vale? N, O, P, y ahora me salto la Q y a esta la llamo R, ¿vale? Y ahora desde aquí es S, T, U, V y ahora X, Z, ¿vale? Para cubos más grandes hace falta también ponerle letra a esta pegatina y yo a esta la llamo K, pero para 3×3 no se usa. Una vez dicho esto, ese esquema parece complicado así al principio, pero es muy fácil de aprender porque es solo saber el orden y ir recitando el abecedario saltándote las letras que no usas, que es lo que usaba yo cuando no me sabía las letras de memoria, pues simplemente contaba, ¿vale? Al hacer unas cuantas resoluciones, pues te aprendes el esquema. Las esquinas, pues las esquinas siempre voy a llamar las esquinas a la arista que está pegada. Como la arista que está pegada, perdón. Entonces, esta sería A, aunque como esta es el buffer, no se usa, pero bueno, yo le pongo la letra igual, ¿vale? Esta sería A, B, C, D. Ahora, vamos a esta cara, por ejemplo, bueno, vamos a seguir por aquí. Esto sería la E, pero esta letra tampoco se usa, entonces la E me la guardo, ¿vale? Y ahora veréis dónde la pongo. Esto sería E, esta sería la E, F, G y H. Como veis aquí me he saltado algunas pegatinas, pero ahora os diré cómo se le pone nombre a esas. Si seguimos por aquí, esto sería la I, J, L, M. ¿Vale? Y ahora pasamos a esta cara y esto sería la N, O, P y R. Como veis me sigo saltando las que no me gustan, ¿vale? Ahora hay que asignar letras a las esquinas que nos hemos ido dejando. Empezando por aquí, esta arista tiene las letras S y T, ¿vale? Entonces le pondremos la S a esta y la T a esta, ¿vale? De igual forma, estas tienen la U y la V, entonces le pondremos la U a esta y la V a esta, aunque la U no la vamos a usar porque esta es del buffer y entonces no la tenemos que memorizar. Y luego esta arista de aquí tiene la X y la Z, entonces esta va a ser la X y esta va a ser la Z. Nos quedan por nombrar estas dos. Bueno, como he dicho que la E no la iba a usar, a esta la llamo E, ¿vale? Es la única diferencia con las aristas. Y como la K es a la que le he puesto, a esta la llamo K, pues a esta esquina la voy a llamar K también. Así tenemos un esquema de letras completo. El de esquinas es un poco más rebuscado que el de aristas, pero una vez aprendido el de aristas, el de esquinas es inmediato. Y con un esquema ya podemos memorizar el caminito del cubo. O sea que simplemente lo único que os falta es saber todas las conjugaciones y todos los casos especiales de M2, así como resolver la paridad. Para ir enseñando las conjugaciones y para también reforzar un poco el aprendernos el esquema, voy a ir por orden. Os voy a enseñar cómo se conjugan la A, la B, la C, la D y así por orden, ¿vale? Cuando toque un caso especial,
pues os explicaré cómo lo resuelvo yo. Hay algunos que resuelvo de forma un poco rara, pero más adelante esa forma rara es muy útil porque son casos de M2 avanzado, ¿vale? Entonces yo os lo voy a enseñar así, que es como yo lo aprendí y creo que es bastante fácil de aprender, y si no, podéis mirar en otros tutoriales los algoritmos que se aprende la gente para resolver esos casos. Bueno, pues entonces, empezamos por la A. ¿Cómo vamos a conjugar la A? Pues simplemente hacemos esta rotación, ¿vale? Para que sea más fácil, pero bueno, voy a escribir la notación sin rotaciones. Sería B, L', B'. Y como veis, está la A conjugada. La desconjugación es simplemente el inverso. ¿Cómo vamos a conjugar la B? Pues sería L, B, L', B'. Los movimientos son súper intuitivos. Lo único que hay que hacer es llevar la pegatina aquí sin romper el eje M, ¿vale? Y la desconjugación, el inverso. Ahora la C, pues sería B, L, B'. La D, B, L2, B'. ¿Vale? Como veis, las vamos conjugando todas ahí. Ahora la E. La E sería L, U', L', U. La F sería U', L, U. La G, U', la G que está aquí, U', L2, U. La H, U', L', U. ¿Vale? Y así ya hemos conjugado todas las de esta capa. Vamos con esta capa. La I sería R', U, R, U'. La J, U, R', U'. La L, que es esta de aquí, U, R2, U'. La M, U, R, U'. Ahora vamos con las de esta cara. Sería la N, B', R, B. La O, R', B', R, B. La P, que no me salía, sería B', R', B. Y la R sería B', R2, B. ¿Vale? Así ya hemos conjugado todas estas aristas, tanto esta pegatina como esta, y todas estas. Nos quedan las de la capa de en medio, que son los casos especiales. Bueno, primero os voy a enseñar los casos especiales fáciles y luego los que son un poco liosos, pero que también son fáciles. Cuando tengamos lo complicado de la capa M es que si la letra es la primera de la palabra, si llevamos un número de lanzamientos par, la pegatina a la que queremos mandar está en su sitio, pero si llevamos un número de lanzamientos impar, la pegatina está cambiada, ¿vale? Porque el lanzamiento M2, aparte de cambiarnos esta con esta, también nos cambia esta con esta. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Simplemente, si queremos mandar a esta pieza de aquí, que sería la T, tenemos que ver si la palabra formada con la T está al principio o al final. Por ejemplo, TM o MT, ¿vale? Para mí serían Tomás o Monte, ¿vale? Entonces, TM sería primero mandar aquí y luego mandar aquí. MT sería primero mandar aquí y luego mandar aquí. Por ejemplo, aquí tenemos T, M. Vale, pues primero mandamos a la T y luego mandamos a la M, sin problemas. Pero si fuera al revés, vemos que primero mandamos a la M, pero ahora no queremos mandar a la T, sino que queremos mandar a la Z, ¿vale? Eso es lo que estoy intentando explicar con lo del número de lanzamientos par o impar. En este caso hemos hecho un lanzamiento antes, número impar, entonces hay que tener en cuenta que el eje M está cambiado. Simplemente nos imaginamos que esta, en vez de ir aquí, va aquí, y hacemos el mini algoritmo para mandarla ahí y vemos que esto se resuelve sin problemas. Esa es la peculiaridad de la capa M, y una vez dicho eso es muy fácil cómo resolverlas. Por ejemplo, cuando tengamos que mandar aquí, ¿vale? A esta pegatina de aquí, pues simplemente haremos U2M', U2M', ¿vale? Con eso ya está mandado y seguiríamos luego, pues por ejemplo, con la M o lo que sea, ¿vale? Si queremos mandar a esta de aquí,
pues mandar a esta de aquí sabemos que es hacer M2, y en ese caso nos da igual si el eje está girado o sin girar, ¿vale? Si queremos mandar a esta de aquí abajo, en mi caso la Z, sería hacer el inverso del primero que os he enseñado, que es MU2, MU2, ¿vale? Esas son las fáciles, que es aquí, aquí y aquí. Y simplemente acordarnos que si llevamos un número impar, pues hay que cambiar esta con esta, ¿vale? Simplemente eso. Luego las que son un poco más complicadas son la S, la V y la X. ¿Cómo las resuelvo yo? Pues simplemente lo que hago es, cuando sé que tengo que mandar a una de estas, justo antes de empezar la palabra, por ejemplo, si tenemos SP, ¿no? Sepia. Pues yo sé que voy a tener que mandar aquí y luego aquí. Pues antes de mandar a ninguna de las dos, lo que voy a hacer es apartar esta pegatina de aquí. De esta forma ya no es como si tuviera que mandar a la S, sino como si tuviera que mandar a la N. Entonces haría sepia, sería S, que sé que está aquí, vuelvo, y ahora la P. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues como he apartado, tengo que volver, ¿vale? Como veis, simplemente lo que hago es convertir un caso bueno en uno malo. ¿Qué pasa? Que eso es importante hacerlo cuando justo antes de empezar la palabra, porque si por ejemplo yo ahora mandase aquí a la P, luego aparto, mando aquí y vuelvo, vamos a destrozar el cubo, ¿vale? Entonces, aunque sea la segunda letra, hay que apartar antes de hacer la primera, ¿vale? Entonces mandaría aquí y ahora mandaría aquí, porque es donde la he apartado, ¿vale? Y ahora vuelvo. Para apartar cualquiera de las pegatinas, porque también resuelvo así esta y esta, para apartar cualquiera de las pegatinas, lo único que hay que tener en cuenta es que no podemos mover esta arista de su sitio. Entonces, cuando tengo que mandar a la S, aparto haciendo U o U', ¿vale? Cuando tengo que mandar a la V, puedo apartar haciendo U, es decir, U', U, o también puedo hacer B o B', ¿vale? Y con la X puedo apartar solo haciendo B o B', ¿vale? Esas son las restricciones. Entonces, por ejemplo, si tengo que hacer macho, si tuviera que ejecutar, macho no, esto es OX Mac, ¿vale? Para mí, OX me imagino un portátil de Apple, ¿vale? Un Mac. Pues entonces tengo que hacer O y tengo que hacer X, ¿vale? Pues este caso, para la X, yo sé que antes de mandar a la O, tengo que apartar la X, ¿vale? Que es esta de aquí. Y solo la puedo apartar con un B o con un B'. Y como veo, cualquiera de los movimientos me está moviendo la O. Entonces yo tengo que tener en cuenta que al hacer un B, por ejemplo, la O pasa a estar aquí, ¿vale? Entonces, resolvería la O, que en este caso simplemente hago M2, resolvería la X, que ahora está aquí detrás, ¿vale? Y desconjugo el movimiento este de apartamiento. Bueno, como veis, el método es bastante sencillito, solo hay que tener en cuenta unas cuantas cosas para no liarla con los casos especiales. Ahora vamos a pasar a explicar All Postman para esquinas, todas las conjugaciones. Bueno, una vez visto M2, All Postman es mucho más fácil porque las conjugaciones están tiradas, ¿vale? Os repito otra vez que el algoritmo de All Postman es como un PLL de la Y, pero sin hacer ni el F del principio ni el F' del final. Entonces, despacito sería esto, ¿vale? Y como vemos, nos ha cambiado esta pegatina por esta, ¿vale? Entonces, como hemos hecho antes, vamos a hacer todas las conjugaciones una por una. Bueno, la A no se conjuga porque es el buffer. La B es esta. Pues ¿cómo podemos llevar esta aquí? Haciendo un D2, ¿vale? La C es esta de aquí. Haremos D2, R. Ya la tenemos ahí. La D es esta de aquí. Pues haremos F2. Ya la tenemos ahí. Ahora la F. La F es esta de aquí detrás. Haremos D', R. Ya la tenemos ahí. La G.
esta de aquí abajo, pues con un F' ya la tenemos colocada. La G, la H. La H la haremos con un F'D, ya la tenemos ahí. Ahora va la I. La I es esta de aquí detrás. Pues esta RD'. Ahora la J, esta de aquí. Esta es muy fácil, solo con D' ya la tenemos. Ahora la L, esta de aquí abajo. Pues haremos D', F'. Ahí la tenemos. La L, la M, esta de aquí, haremos F2D. Ya la tenemos en su sitio. Ahora viene la N. La N, pues con hacer R2 ya la tenemos aquí. La O, pues la O simplemente hacemos R. La P ya está en su sitio. Ya no hay que conjugarla, simplemente hacer el algoritmo. Y la R, esta de aquí, pues bajamos. Y ya la tenemos en su sitio. Bajamos con R' y ya está. La S, esta de aquí arriba, pues podemos hacer, por ejemplo, F, R'. Ya la tenemos aquí. La T, esta de aquí, con un F ya la tenemos colocada. La U no se conjuga porque es el buffer. La V la colocaremos haciendo R'F. Ahora nos queda la X, que es esta de aquí abajo, con un D, F' ya la tenemos aquí. Nos queda la Z, que es esta de aquí, con un D2, F' ya la tenemos conjugada. Y ahora nos quedan estas dos, que esta hemos dicho que era la E. La E la conjugamos con un D y ya está. Y la K la conjugaremos con un F'D, ¿vale? Como veis, hay 1000 formas en las que podemos conjugar las esquinas, simplemente no hay que mover ninguna de estas tres piezas. Es decir, podemos hacer cualquier movimiento de R, F y D para conjugar las pegatinas aquí sin ninguna preocupación. Bueno, pues simplemente el Postman es ir conjugando e ir haciendo el algoritmo de la Y de Postman. ¿Qué nos queda para poder hacer blind con todas las de la ley? Pues saber resolver la paridad. Saber qué es la paridad, saber cuándo la tenemos y saber resolverla. Y eso es precisamente lo que vamos a aprender ahora. A ver, vamos a tener paridad en un cubo cuando hayamos memorizado tanto para aristas como para esquinas un número impar de letras. Si para esquinas tenéis un número impar y para aristas un número par, es que algo habéis hecho mal, porque no se puede tener paridad en un solo tipo de piezas, ¿vale? Entonces, una vez se memoriza normal, como siempre, sin nada, y lo único que hay que hacer es ejecutar un pequeño algoritmo cuando hayamos acabado las aristas y antes de las esquinas. Un pequeño algoritmo que nos cambiará estas dos aristas de aquí, haciendo que al hacer un número impar de Y de Postman se nos quede el cubo completamente resuelto, o sea que como veis, resolver la paridad es bastante sencillo. Simplemente, por ejemplo, imaginaros que hemos memorizado un número impar de piezas, ¿vale? Y llegamos a la última arista. La última arista sería la M y la vamos a resolver como siempre. Conjugación, M2 y volvemos. Como veis, ya tenemos todas las aristas resueltas. Lo que pasa es que esto se nos queda así un poco raro, ¿no? Eso es precisamente porque tenemos paridad. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Pues, como ya os he dicho, intercambiando estas dos. ¿Cómo las intercambiamos? Pues hacemos D', L2, D, M2 y otra vez D', L2, D. Como veis, hemos resuelto la capa M y tenemos todas las aristas del cubo resueltas a excepción de estas dos. Pues una vez hecho esto ya hemos resuelto la paridad y simplemente tendríamos que ir resolviendo esquinas hasta acabar. Bueno, pues esta va aquí, que es la I. Pues la I la conjugamos así, hacemos la Y de Postman y desconjugamos así. ¿Vale? Ahora esta va aquí, que es la B la conjugamos así, hacemos la Y de Postman y desconjugamos. Y ahora la última, como veis 3, un número impar, ¿vale? La última es la P, ya está conjugada, simplemente hacemos la Y de Postman y nos queda el cubo completamente resuelto. Por lo que veis, resolver la paridad es una tontería, simplemente hay que acordarse de hacerlo. Ahora, para acabar este tutorial, os voy a enseñar
cómo se pueden orientar tanto aristas como esquinas. Para orientar aristas os voy a enseñar dos algoritmos muy útiles que orientan dos aristas opuestas o las 4 de esta cara, ¿vale? Y simplemente pues tendréis que conjugar, bien sea con rotaciones o bien con movimientos, las aristas para que se nos queden enfrentadas o las 4 en la misma capa, hacer el algoritmo y deshacer lo que hayáis hecho. Yo, para orientar las piezas, simplemente me acuerdo de dónde están, ¿vale? Digo, esta está desorientada y me acuerdo de que esta está desorientada y las resuelvo al final, para no liarme con las paridades ni cosas de esas. Os recomiendo que hagáis lo mismo porque es lo más cómodo. Para orientar dos aristas opuestas, ¿qué vamos a hacer? Un algoritmo muy sencillito. Hacemos m'U', 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 Ahora cambiamos aquí y hacemos M'U', M'U', ¿vale? Es muy fácil y se puede hacer bastante rápido. ¿De acuerdo? Para orientar 4, pues más sencillo todavía. Simplemente haremos M'U' 4 veces, 1, 2, 3, 4, y ahora M'U' 4 veces. Y como veis, se nos orientan, en este caso desorientan porque ya estaban orientadas, las 4 de esta capa. Pues como ya os digo, simplemente con conjugaciones pues se resuelve eso. Os pongo un ejemplo. Vale, yo he memorizado que esta arista está mal orientada. Entonces, como esta arista está mal orientada, al haber resuelto todas las aristas, el buffer también se me queda mal orientado, ¿vale? Entonces, tengo que orientar esta con esta, ¿vale? No con cualquier otra, sino con esta. La forma más fácil que tengo aquí de ponerlas enfrentadas es, hago esta rotación y hago F', ¿vale? Ahora tengo que orientar estas dos. Y ahora hago F y deshago la rotación. Y como veis se nos queda el cubo completamente resuelto. Las esquinas se orientan con la misma idea. Lo que pasa es que hay algunos truquillos que se pueden usar. A ver, por ejemplo. Yo he memorizado que esta arista, el amarillo tiene que ir abajo. El amarillo está aquí, ¿vale? Entonces, la esquina que se nos va a quedar desorientada es esta, ¿vale? Entonces, tengo que conjugarlas con el método de novatos, yo siempre las tengo en esta capa, ¿no? Así, por ejemplo. Y ahora sé que el amarillo tiene que ir aquí, entonces hago como en el método de novatos hasta que el amarillo esté aquí. Como aquí he hecho 2 sexys, pues aquí tendré que hacer 4, ¿vale? Vuelvo esta a su sitio y desconjugo. Más cosillas que eso es lo básico, ¿no? Saber que el buffer nos sirve para completar y saber conjugarlas para resolverlas bien. Lo que pasa es que se pueden usar cosillas como esta, por ejemplo. Yo tengo esta pieza, como antes el amarillo tiene que ir abajo, pues en vez de ponerla aquí, la puedo poner aquí. Y ahora, como veo que las dos están mirando hacia aquí, puedo hacer un antisune por la derecha y un antisune por la izquierda y desconjugo, ¿vale? Si el amarillo, en vez de estar aquí, estuviera aquí, podría hacer lo mismo, conjugarla aquí detrás y como veo que ahora miran en sentidos opuestos, pues en vez de antisune por la derecha, antisune por la izquierda, puedo hacer sune por la izquierda, sune por la derecha y desconjugo. Se pueden usar esos truquillos para orientarlas de forma más rápida. Y bueno, luego hay muchas más cosas que se pueden ir haciendo. Eso es todo. Yo creo que con eso ya deberíais poder hacer todo el cubo a ciegas. Recordaros que siempre habrá un número par de piezas a orientar. Si solo habéis memorizado una, el buffer es la que os falta. Si habéis memorizado las esquinas, por ejemplo, puede pasar esto. A ver... En las esquinas sí que puede haber un número impar, ¿vale? Porque aquí tengo que orientar esta, pero si me fijo, con esta tendría que hacer 2 antisexys, con esta tendría que hacer 2 antisexys, pues me faltan otros 2 antisexys, que los tendría que hacer en el buffer, ¿vale? Pero bueno, a eso le iréis pillando el truquillo haciendo vosotros ejemplos.
Lo dicho, yo creo que con esto ya podéis hacer todo. Si alguna cosa no ha quedado clara o tenéis alguna duda, ya sabéis que me podéis dejar un comentario y yo lo voy a responder. Y nada, espero que os haya gustado este tutorial que lleváis tanto tiempo pidiéndome. Si es así, dadle a me gusta. Si todavía no os habéis suscrito, aquí tenéis el botón. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.